computadora. Muy bien. Ahí. Bueno, hermano Ismael. Hola, buenas tardes para todos. Muy bien, hermano. Perdóneme. Ay, Dios. Sí, Pasan muchas cosas. nos Dios. sacó a todos. Pero por favor, lo saqué a todos. Es que inhabilité. Dios, perdónenme en todos. Terminé la reunión antes de empezar. Así que, bueno, hermano, le damos la bienvenida. Estamos felices de poderlo tener aquí y poder disfrutar de ese mensaje que trae para nosotros de los tres ángeles, que son muy Amén. importantes, de verdad que desde que empezamos las bienaventuranzas y todo ya, hermanos, los que no puedan y que no tengan, no tienen el Telegram, está en mi canal de YouTube. Todas las prédicas que han hecho. Así que por ahí derecho se pueden suscribir porque hay Sí. muchas prédicas muy bonitas y todas estas del tercer ángel van para allá. Así que adelante, hermano Ismael. Amén, amén. Para Buenas tardes usted. para todos. Buenas noches allí en Europa. Dios les bendiga. Un placer estar con ustedes en este nuevo año 2023 que Dios nos da la oportunidad. Esperamos seguir siendo de bendición para sus vidas hasta que Cristo venga. Estamos más cerca de la eternidad. Así que espero hayan pasado un fin de año de bendición en familia, dándole gracias a Dios, porque es Él quien nos concede esta oportunidad de seguir, pero con el objetivo de ser una ofrenda de bendición para que su nombre sea exaltado en esta tierra. Vamos a orar, mis amados, porque el Señor prometió en su palabra que los días serían acortados, así que el tiempo ahorita va a volar más de lo que ha volado el año pasado, así que toca aprovechar al máximo cada minuto, cada segundo para servir al Señor. Oremos. Te alabamos y te glorificamos, Padre, porque tú eres un Dios extraordinario, eres el único. No hay otro Dios fuera de ti, así lo dice tu santa ley en el primer mandamiento. Y por eso, Señor, rogamos que tu bendición sea con nosotros en esta hora con humildad. Nos acercamos a tu presencia para suplicarte que nos enseñes, Señor. Queremos aprender de ti. Queremos conocerte. Queremos enamorarnos. Queremos tener una fe poderosa, que nada nos mueva de tu palabra, porque deseamos, Señor, cada día que tú seas lo primero, lo mejor en nuestras vidas. Y al comenzar este año, queremos iniciarlo, Señor, estudiando este poderoso mensaje, que es el último mensaje con el cual debemos amonestar a este mundo y prepararlo para los eventos finales y para tu segunda venida. Háblanos a través del Espíritu Santo y utilízame, Señor. Quiero ser un instrumento en esta hora en tus manos. Bendice a cada persona que se ha de conectar o que ha de ver esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo suplicamos. Amén. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis amados, vamos entonces, como dicen por allí, vamos de lleno, vamos al grano. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a iniciar con el mensaje del primer ángel. Para mí es el más importante de los tres. Y vamos a dedicar unos cuantos lunes a estudiar ese solo versículo, el versículo 7 del mensaje que habla sobre el primer ángel. Y hoy vamos a detenernos en una sola frase. Ese va a ser el tema de hoy. Temed a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Cuán profunda y solemne es esta declaración? A tal punto que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 7, que luego de que Dios amonesta al pueblo o a aquel que pertenece a ese pueblo, quien se convierte en un mensajero, pues estudiábamos en la introducción del mensaje de los tres ángeles que Dios manda un mensaje del cielo para el tiempo del juicio, para el tiempo del fin. Y ese mensaje, quien lo recibe, es simbolizado a través de ese ángel que debe convertirse en un mensajero.
Pero dice la inspiración divina que muchos corren en este tiempo sin un mensaje. Muchos se hacen llamar mensajeros, pero no llevan el mensaje que proviene del cielo. El diablo ha cambiado el mensaje y por eso no hay una preparación verdadera en este tiempo. Por eso no hay un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma. Vamos a mirar hoy, mis amados, vamos a mirar hoy en este tema. Vamos a mirar cómo Dios espera reavivarnos. En el mensaje del primer ángel se encuentra el reavivamiento y la reforma. Se encuentran las dos obras que deben ser hechas en tu vida y en mi vida si queremos recibir finalmente la lluvia tardía y formar parte de ese grupo especial que va a estar vivo cuando Cristo venga y que va a dar el fuerte pregón y que va a iluminar a este mundo con la gloria de Dios, porque ha recibido la lluvia tardía, pero se ha preparado para recibirla. Vamos a mirar cómo podemos recibir la lluvia tardía, cómo finalmente las vasijas de nuestra mente y de nuestro cuerpo deben de estar para que el Espíritu Santo pueda descender con poder sobre nuestra vida. Ya veíamos allí el mensaje pasado, cómo debemos preparar nuestra mente, cómo debemos disponer nuestro cuerpo. Debe estar en la más perfecta condición física y mental. Y por eso el mensaje de la Reforma Pro Salud es clave para que la obra del mensaje de los tres ángeles sea completa en el pueblo de Dios, sea completa en todo aquel que reciba este mensaje. Y por eso dice en la introducción en el versículo 6, que este es un evangelio eterno y quien lo recibe, quien lo acepta, quien lo experimenta, quien lo vive y quien finalmente lo predica, entonces su destino estará trazado para vida eterna. Va directo a la vida eterna. Y vamos a mirar en especial en el mensaje del primer ángel, que es la preparación completa. Hermanos, cuando analicemos, terminemos de analizar el versículo 7, usted se va a dar cuenta que en el mensaje del primer ángel está resumido el santuario, está resumido la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo y la obra del santuario es la misma. Y todas tienen un mismo propósito: restaurar la imagen de Dios en usted y en mí. Eliminar por completo el pecado de tu vida y de mi vida. Porque, hermanos, si este evangelio eterno no hace esa obra en ti y en mí, no sirve para nada. De nada sirve si este evangelio no transforma mi vida. Si finalmente el objetivo del evangelio eterno no es darme vida eterna. Por eso necesitamos seguir cada paso por experiencia, no por teoría. Muchos conocen la teoría del mensaje de los tres ángeles, pero la pregunta es: ¿cuántos viven la experiencia? ¿Cuántos realmente están viviendo la experiencia del mensaje del primer ángel en especial? Pues vamos a mirar, mis amados, que la experiencia del mensaje del primer ángel es la experiencia del santuario. Es la experiencia de la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Por eso, este cuerpo debe ser el templo del Espíritu Santo. Y por eso yo daba como introducción el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra mente para que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra completamente en tu vida y en mi vida. Hermanos, con Dios es todo. Necesitamos ofrendar nuestra vida a Él completamente. Ya lo vimos en la lección de hoy. Todo le pertenece al Señor. El Señor es el dueño de todo. Usted no fue creado para vivir para usted. La palabra del Señor lo dice. No podemos vivir para nosotros mismos. Fuimos creados para hacer ofrenda para Él. Él es el dueño. Él es el Señor. Nosotros somos ofrenda. Por eso, cuando ofrendamos nuestra vida a Él,
obedecemos la ley del Señor. Quien vive una vida egoísta, quien vive una vida centrado en sí mismo, quebranta la ley de Dios, está fuera de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios enseña totalmente lo contrario. Y por eso, mis amados, vamos a mirar en el mensaje del primer ángel que dice que este primer mensaje, dice el versículo 7, leamos, decía a gran voz. ¿En qué consiste el evangelio eterno? Que debemos predicarlo a gran voz. ¿Por qué a gran voz? ¿Se ha preguntado por qué a gran voz? Cuando usted dice algo a gran voz, cuando usted necesita que la persona realmente escuche, porque es un mensaje de urgencia, es un mensaje solemne, es un mensaje de advertencia, es un mensaje de vida o de muerte. Recuerden en la introducción lo que estudiábamos. Este mensaje, la recepción o el rechazo de este mensaje va a determinar tu vida eterna o tu muerte eterna. ¿Y qué vamos a escoger? ¿Qué vamos a escoger luego de que escuchemos qué es lo que Dios pide de ti y de mí? ¿Cuál es la experiencia que Dios desea? Pues vamos a mirar que el Señor dice que debemos predicarlo a gran voz. Y saben, estas palabras son paralelas a las que anunció el profeta Joel. Quiero que vayamos allí. Vea cómo describe estas palabras el profeta Joel en el capítulo 2, en el versículo 1. Vea lo que dice, hablando de ese día, hablando de que se acerca el fin de la gracia, hablando de que el juicio ya comenzó y el gran día del Señor está por llegar, cuando se cierre toda misericordia, cuando ya no haya oportunidad para el pecador, cuando el Espíritu de Dios se retire de esta tierra y ya no haga más obra en la vida del ser humano. Vea lo que dice, versículo 1, tocad trompeta en Sión. ¿Y de qué es símbolo Sión? Del pueblo de Dios. Allí moraba el pueblo de Dios. Así que ese pueblo ya desapareció. ¿Para quién debe ser tocada la trompeta? ¿A quién debe anunciarse el mensaje de los tres ángeles con voz potente? Al pueblo remanente, al pueblo adventista, al pueblo de Dios de los últimos días. Dice, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Hermanos, qué triste que hoy la mayoría de los predicadores que se paran en la plataforma no están dando un sonido certero a la trompeta. No están anunciando realmente el mensaje que debe estar siendo predicado en este tiempo. Estamos adormeciendo a la gente, estamos teniendo a la gente arrullada, pero no estamos despertando al pueblo para que podamos vivir esta experiencia, mis amados, y podamos salir al mundo. Estamos tan dormidos en las sillas y en las bancas que por eso el mundo cada día se deteriora en el pecado, en la muerte y en el dolor y en la ignorancia. Porque somos ignorantes, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en gran parte esa responsabilidad es sobre nosotros como líderes en los cuales Dios ha depositado esta verdad. Somos responsables frente al pueblo si no damos un sonido certero a la trompeta, si no anunciamos las cosas que han de venir y más que las cosas que han de venir, la preparación que debemos tener, porque eso es lo que menos debe importarnos, lo que va a venir, porque va a venir. Lo que debe importarnos realmente es cómo está mi relación con Dios. ¿Cómo estoy yo para enfrentar esas cosas? Si Dios no está en mi vida, si llevo una vida de tibieza, si llevo una vida mediocre, si llevo una doble vida, ¿cómo voy a poder enfrentar lo que se avecina, lo que proféticamente Dios ha mostrado y ha revelado, si no tengo el amparo del Dios poderoso y eterno, porque mi vida no es una vida verdadera? Por eso, mis amados, el mensaje del primer ángel ataca directamente el corazón y la mente
de aquellos que van a formar parte de la última generación, que se va a mantener en pie y que va a llamar al pecado por su nombre, que se va a mantener de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen, que van a ser tan fieles como la brújula al polo y que no se van a contaminar. Son aquellos que van a estar sobre el monte de Sión, que serán vírgenes delante del Señor, donde en sus bocas no se ha hallado mentira. Pregunto, hermanos, si el evangelio eterno no hace esa obra de transformación en tu vida y en mi vida, hermanos, estamos perdiendo el tiempo y el evangelio es un evangelio falso. Pero el verdadero evangelio eterno va a levantar una generación poderosa para la gloria de su nombre. Una generación que va a vencer el pecado en toda su magnitud, porque se rendirán realmente al Señor. Y yo espero estar en esa generación. Y te hago la invitación, mi amado y mi amada. ¿Te gustaría formar parte de esa última generación que va a levantar en alto la verdad y que se va a sostener hasta el final y será de aquellos que perseverarán hasta el fin y serán salvos? Pues vamos a mirar lo que dice Joel capítulo 2, versículo 2. Tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque viene el día de Jehová. Porque está, ¿qué? ¿Qué dice al final? Porque está cercano. Hermano, yo me alegro cada año que pasa, porque es un año que nos acercamos al gran día de la eternidad. Pero también me preocupa cuando veo que muchos andan tan indiferentes en las cosas espirituales. Me da tristeza, porque yo he aprendido a valorar y amar a mis hermanos, aquellos que tengo a mi lado. Por todos murió el Señor, por todos derramó, y me da tanta tristeza ver la ignorancia, ver la ingratitud, ver lo confiado que están en los placeres de esta vida, en los deseos de esta vida. Me da tanta tristeza cuando dejan el deber por el placer, cuando le damos más prioridad a las cosas de este mundo que a las cosas eternas, que son las que verdaderamente valen la pena. Me da tristeza ver la actitud. Y por eso cada día doblo mis rodillas delante del Señor y gimo y clamo a causa de todas estas cosas que están pasando. Y le pido al Señor ser una luz en medio de las tinieblas. Le pido al Señor ser un testimonio vivo de este santo evangelio. Para eso Dios nos ha colocado, mis amados. No podemos dar una luz tenue. No podemos dar una luz a media. Necesitamos brillar. Necesitamos, a través del testimonio de nuestra vida, marcar una diferencia poderosa en este mundo. En vez de que nos animen, en vez de que nos empujen, debemos estar llevando palabra de bendición, palabra de fortaleza. Debemos ser bendición donde quiera que Dios nos coloque. Porque el día de Jehová está cercano. Por eso, en el mensaje del primer ángel se da una alarma. Y esa alarma se da cuando dice que debe ser predicado con potente voz. Y saben, mis amados, no es el que más grite. Eso no está queriendo decir literalmente ese texto. No es el que más se pare a gritar en medio de la calle. La mejor manera de hacernos oír con potencia, con poder, es cuando vivimos, cuando pasamos de la teoría a la vida práctica en base al mensaje que vamos a oír, con el cual vamos a empezar hoy: temed a Dios. Cuando usted pasa de la teoría a la práctica, hermano, donde quiera, sin necesidad de hablar, usted va a hacer resonar la trompeta, porque su vida va a marcar una diferencia poderosa que se hará resonar en la mente y en el corazón de quienes le rodean. Su testimonio será tan poderoso
que las personas verán en usted una persona diferente. Y usted tendrá la oportunidad de mostrarles por qué es lo que ha causado esa diferencia en su vida. Porque miles de personas hoy están desesperadas, no saben para dónde coger, no saben qué rumbo tomar en sus vidas. Pero aquel que vive de acuerdo a la voluntad del Señor sabe para dónde va, sabe el destino de su vida. No se desespera, es la persona más tranquila, más mansa. Es la persona que tiene depositada su confianza en el Señor, porque cada día medita en Él, cada día piensa en Él. Dice el profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 3, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, tendrá completa paz. Vivirá confiado en el Señor. Pero para que haya paz, tiene que haber un proceso en tu vida y en mi vida. ¿Cómo podemos adquirir esa confianza y esa paz del cielo? Pues el mensaje del primer ángel empieza diciendo la clave para obtener esa paz interior que tanto carecemos y que tanto nos hace falta. Por eso andamos desesperados. Por eso no nos salen las cosas y de una vez botamos la toalla. Por eso Satanás nos tienta y fácilmente caemos. Y por eso vivimos una vida de turbación, de estrés, desesperados. Y no hay paz en el corazón. No estamos bien con Dios. Y por eso dice el mensaje del primer ángel, temed a Dios. Esta es la clave para que la obra del Espíritu de Dios pueda empezar en tu vida y en mi vida. Temed a Dios. ¿Entiende usted lo que significa esa palabra, temed a Dios? ¿Realmente ha logrado comprender cuán profunda es esa experiencia que debe ocurrir en tu vida y en mi vida? Temed a Dios. ¿Qué significa realmente eso? ¿Qué me quiere decir el Señor, temed a Dios? ¿Cuándo alguien teme a Dios? ¿Realmente temo yo a Dios? Pues para saber si temo a Dios, no temo a Dios, necesito saber qué es temer a Dios. Pues vamos a mirarlo, hermanos. Hay un texto poderoso. Hay un texto poderoso que pareciera que fuera sacado del diccionario que define lo que significa el temor a Jehová. Y hoy vamos a entender qué significa realmente temer a Jehová. Algunos dicen el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. No, eso no es el temor a Jehová. Eso viene como resultado de temer a Jehová. Llegamos a ser sabios, llegamos a tomar decisiones correctas, nos va bien en la vida. Pero temer a Jehová, ¿qué es? Vamos al libro de Proverbios y graben, anoten este texto que es clave, para que usted pueda comprender de aquí en adelante si usted teme a Jehová o no lo teme. Y vamos a hacer un examen profundo. Por eso necesitamos dedicar este espacio solo para esa frase, porque es muy profunda. Proverbios capítulo 8 da la definición de lo que es temer a Jehová. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Vea lo que significa realmente temer a Jehová. Escucha. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová, o el que teme a Jehová, que es lo mismo. El temor a Jehová es aborrecer el ¿qué, hermanos? Es aborrecer el mal. ¿Y qué es el mal? ¿Cuál es el mal que mora en tu vida y en mi vida? El pecado. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia. ¿Dónde empieza el mal, hermanos? ¿Dónde se alberga el mal? En aquella persona que es soberbia, en aquella persona que es arrogante, en aquella persona que le gusta el mal camino
y en aquella persona que utiliza su lengua y su boca para hacer daño. Ahí se alberga el pecado, ahí germina el pecado, ahí brota el mal y ahí somos cautivos de Satanás. Por eso quien teme a Jehová aborrece eso en su vida. Y la única manera para que el ser humano pueda aborrecer eso en su vida es reconociendo y humillándose delante del Señor. ¿Y cuál es la única manera para que usted y yo podamos reconocer el pecado en nuestra vida? Pues aquí empieza la obra del Espíritu Santo. Por eso el mensaje del primer ángel es la obra del Espíritu Santo, porque nadie podrá llegar a temer a Dios, o sea, nadie podrá aborrecer el pecado, reconocer el pecado, llorar por ese pecado, experimentar un verdadero arrepentimiento por ese pecado, aborrecerse a sí mismo y humillarse delante de Dios si el Espíritu de Dios no lo convence de pecado. Por eso dice en el libro de San Juan capítulo 16 versículo 8 que por eso era necesario que Jesús enviase al otro Consolador. Y cuando el Consolador viniera, ¿cuál es la primera obra? Y vamos a mirar si está en concordancia con lo primero que el Señor pide en el mensaje del primer ángel. ¿Cuál es la primera obra del Espíritu Santo? Dice que cuando Él venga convencerá al mundo ¿de qué, hermanos? Convencerá al mundo de pecado. ¿Y qué es convencernos de pecado? ¿Cuándo alguien se convence del pecado? Cuando siente tristeza por el pecado. ¿Y por qué sentimos tristeza? Porque aborrecemos el pecado, porque reconocemos que el pecado nos está destruyendo. Y porque aprendemos a humillarnos y a decir, Señor, estoy equivocado, estoy mal delante de ti. Y quizás muchos lloran por causa de su condición. O quizás como el apóstol Pablo lo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es empezar a temer a Jehová. Cuando usted reconoce el pecado en su vida, empieza una obra de temor a Jehová. Porque reconoce que el pecado indigna a Dios. Por eso el Señor dice, yo aborrezco. Porque comprende que Dios aborrece eso y usted por amor se desea apartar de esas cosas porque ahora comprende cuán grande es el amor de Dios. Porque cuando mira la cruz no solamente contempla el sacrificio de amor, de entrega, no solamente contempla la misericordia y el amor de Dios, sino cuando ves la cruz contemplas cuán horrendo, cuán terrible es el pecado, que no será pasado por alto porque ni siquiera el Hijo de Dios fue pasado por alto. Él pagó la deuda de tu pecado y de mi pecado. Y en la cruz vemos, hermanos, que Dios no pasará por inocente a nadie, que finalmente no le permita al Espíritu de Dios que lo convenza del pecado para que aprenda a temer a Dios en primer lugar. Yo no puedo decir que temo a Dios cuando juego con el pecado. Yo no puedo decir que temo a Dios cuando me gusta el pecado. Yo no puedo decir que temo a Dios cuando no le permito al Señor que transforme mi vida y me limpie del pecado. Necesitamos esa obra en primer lugar. En primer lugar, y usted dirá, ¿por qué en primer lugar? Porque sí, hermano. Sí, hermana, la próxima semana vamos a mirar qué significa darle gloria. Pero en primer lugar es necesario aprender a temer a Dios. De lo contrario, nunca le daremos gloria al Señor. Usted podrá predicar muy bonito, usted podrá cantar muy bonito, usted podrá hacer miles de cosas para el Señor. Pero si usted no abandona el pecado en su vida, y Dios conoce su vida y mi vida, delante de Él no hay nada oculto. Si usted en primer lugar no derriba esa arrogancia por el poder del Espíritu Santo que lo está convenciendo de su necesidad, si usted no se humilla para decir, Señor, ayúdame, necesito de ti, cámbiame. Hermano, todo lo que usted haga para el Señor
estará cargado de soberbia, de egoísmo, de exaltación, y ese tipo de ofrendas estorban delante de la presencia de Dios y Dios las aborrece. Ya lo leímos en Proverbios 8:13. Todo lo que esté cargado de egoísmo, porque no se rinde completamente al Señor, el Señor no acepta ese tipo de ofrenda. Dios lo que quiere es que lo hagamos de corazón. Solo lo que proviene de un corazón entregado al Señor es lo que Él acepta para la gloria de su nombre. Por eso, queridos, Dios desea hacer en primer lugar esa obra en tu vida y en mi vida. Nadie quien viva en el pecado y quien practique el pecado teme a Dios delante de su presencia. Quiero compartir lo que dice la inspiración divina. Escucha lo que dice aquí. ¿Es el único que nos puede ayudar para que esa obra pueda ser hecha en nuestra vida? Cristo, su justicia. Y es ahí donde aparece la justificación. Porque es Cristo cuando usted reconoce el pecado. Cuando usted abandona el pecado, es Cristo quien realiza esa obra de justificación. Aquí es donde aparece la justificación. El pecador reconoce el pecado y es justificado por la sangre de Cristo Jesús. Dice, el corazón orgulloso lucha por ganar la salvación. Deseo a toda la gente, página 276. Pero tanto nuestro derecho para el cielo como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de Cristo. Así que cuando usted reconoce su pecado, cuando usted se humilla delante del Señor y usted confiesa su pecado, Cristo le justifica. Porque usted ha permitido que la obra del Espíritu Santo lo convenza de que está mal delante de Dios. Hermanos, voy a decirles algo. Y cada quien examínese a sí mismo y permita que el Espíritu Santo le toque y le hable a su mente y a su corazón. ¿Cuántos años llevamos con los mismos problemas de siempre? ¿Cuántos años llevamos con los mismos defectos de carácter? Pregunto, ¿este santo evangelio no tiene el poder para transformar tu vida y que finalmente seas diferente? ¿Por qué continuamos siendo los mismos? ¿Por qué seguimos metiéndonos en los mismos problemas? Por las mentiras, por el egoísmo, por el orgullo, por la falta de perdón. ¿Por qué vivimos en discordias y en peleas unos con otros? ¿Será que este evangelio eterno no tiene la capacidad y el poder para hacer que tu vida pueda ser transformada? Hermanos, por eso también en el día del juicio final vamos a ser juzgados por este santo evangelio, porque aquí se encuentran escritas las evidencias de que este evangelio eterno sí puede transformar tu vida de un momento a otro. ¿Y por qué no lo ha hecho por tantos años que llevamos conociendo quizás el evangelio? Quizás porque no hemos querido realmente aprender a temer a Dios. Porque no aborrecemos eso que hay mal en nuestra vida. Y mientras que sigamos acariciando esas cosas que aunque sabemos que están mal, nos hacen daño a nosotros y le hace daño a nuestro prójimo, hermanos, no tememos a Dios. Y si no tememos a Dios, finalmente Dios se apartará de nuestra vida. ¿Saben qué fue lo que le pasó al rey Saúl? ¿Saben por qué el rey Saúl, el Espíritu de Dios se retiró de la vida de él? Porque él no quiso ser guiado por el Espíritu de Dios, no quiso ser completamente transformado. Dejó de depender de Dios, empezó a hacer su voluntad. Era lo que él dijera y nada más. En otras palabras, cuando el Espíritu de Dios nos guía a la verdad, nos muestra nuestros defectos, nuestras inclinaciones, nuestros deseos. Y nosotros le decimos, no, después. No, todavía no. No, esto sí y esto no. Hermanos, estamos rechazando la obra del Espíritu Santo y eso se llama blasfemia. Eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia es el desprecio
de la obra del Espíritu de Dios en mi vida. ¿Cuántos años llevamos en la misma condición? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar más? Va a llegar el momento en que el Espíritu de Dios se retire y ya no haya oportunidad para nosotros. Y por eso vemos que muchas personas mueren en el pecado. El Espíritu de Dios ya se ha retirado de esas vidas. Y nosotros decimos, ¿cómo así? Ya suficiente tiempo han tenido y no han permitido que la obra del Espíritu de Dios les transforme. Han jugado con el pecado y han demostrado que no temen a Dios para nada. No les importa seguir jugando con el pecado y llamándose cristianos. Eso es burla delante de Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y Dios no tendrá por inocente al pecador. Quiero que vayamos a ese texto, mis amados. Vea lo que dice el profeta Ezequiel. Vea, qué tremendo texto este. Con esto quiero ir cerrando este punto. Vea lo que dice Ezequiel capítulo 33, hermano. Para que usted vea cuán contundente es esto. Temer a Dios es respetar al Señor. ¿Y cómo lo respetamos? No jugando con el pecado. No endureciendo el corazón, permitiendo que el Espíritu obre de adentro hacia afuera. Que cuando el Espíritu te diga, como lo dice en Proverbios 23, 26, hijo mío, dame tu corazón. Usted puede decir, Señor, aquí estoy, ayúdame. Que cuando el Espíritu Santo a través de sus mensajeros te indique, estás mal en esto, cuidado con la soberbia, cuidado con la mentira, cuidado con esto, cuidado con aquello. Usted puede decir, sí, Señor, soy un mentiroso, soy una mentirosa, soy un chismoso, una chismosa. Ayúdame. Pero muchos se ponen bravos a la obra del Espíritu Santo cuando les son revelados sus pecados, cuando se les da en la llaga. Entonces, en vez de permitir ser curados, se rebelan contra el Espíritu de Dios. Qué triste, hermano. Qué triste. Yo conozco muchas personas así. Incluso cuando uno tiene la oportunidad de ir a diferentes lugares y predica, avisen los hermanos, a la final se le acercan, uy, hermano, ese tema estuvo muy duro. Yo le dije, no, pues díganle al Señor porque el Señor lo mandó. Y si estuvo muy duro y le dio a usted, pues permita que el Señor lo sane, lo restaure. Porque es para sanidad, no es para destrucción. Cuando Dios nos reprende, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, yo reprendo y castigo al que amo. ¿Por qué lo hace el Señor? ¿Por qué nos llama la atención el Señor? Porque es la única manera para que usted pueda decir, oiga, sí, Señor, estoy mal. Porque muchas veces a las buenas somos tercos, somos duros de corazón, somos duros de cerviz, como dicen por allí. Vea lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 33. Por eso, mis amados, yo quiero ser una atalaya del Señor, un verdadero atalaya. Muchos se hacen llamar atalayas, pero no anuncian, no amonestan al pueblo, no muestran lo que viene. Vea lo que dice el versículo 10. Tú, Ismael, voy a colocar ahí mi nombre. Tú, Ismael, di a esta plataforma de Zoom, a nuestros hermanos de Europa y de diferentes partes del mundo. Estoy parafraseando. Porque ya la casa de Israel, ellos ya desaparecieron. Ahora nosotros somos los que entramos al escenario y esta palabra es para nosotros. Tú pues, Ismael, di allí en la sala de Zoom, viviendo para Cristo. Vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Qué pasa con aquel que mora, que vive y que practica el pecado? Finalmente serán consumidos por el pecado. El Señor los aborrecerá. Finalmente fuego del cielo caerá sobre ellos. Ya lo hemos estudiado. Pero ahora vea lo que dice. ¿Qué ofrece el Señor? Y nos preguntamos, ¿cómo pues viviremos? ¿Cómo pues viviremos? Diles, el Señor me manda a decirles, hermanos, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Quieren saber quién es un impío delante del Señor? Algunos creen que un impío es el que está allá afuera revolcándose en el pecado.
Vamos a mirar qué es un impío para el Señor. Vea lo que dice esta definición de impío. Vea lo que dice. ¿Quién es un impío? Es una persona falta de piedad. ¿Quién es un impío? Una persona falta de piedad que juega con el pecado. Ay, hermanos. Quizás dentro del pueblo de Dios pueden haber muchos impíos y están engañados porque juegan con el pecado y se hacen llamar cristianos, pero son impíos de corazón. ¿Recuerdan las palabras de Jesús, Mateo 15:8? ¿Qué dice Mateo 15:8? ¿Cómo de una u otra manera Jesús les dijo a esos fariseos impíos? ¿Cómo les dijo? Vosotros busquen allí. ¿Qué les dijo? Vosotros de labios me honran, pero ¿qué pasa con el corazón? El corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque viven para ustedes, viven para su propio orgullo, viven para su propio egoísmo, viven para sus propios placeres, viven para su propia vida y no para gloria del Dios a quien dicen servir. Y estaban dominados por el pecado. El pecado los tenía esclavizados. Por eso quien vive y practica el pecado no teme a Dios. Y Dios aborrece ese tipo de conducta. Y por eso Dios nos manda decir aquí, y este es el llamado con el cual quiero cerrar este mensaje, esta primera parte del mensaje del primer ángel. Dios quiere que usted y yo aprendamos a temer a Él. Y la única manera es cuando abandonamos el pecado. Pero nunca abandonaremos el pecado si no nos rendimos, si no reconocemos con el poder que el Espíritu Santo despliega sobre tu vida y sobre mi vida, como Él nos muestra cada día lo que es pecado, lo que está mal en nuestra vida. Si usted no cae rendido, si usted no reconoce el pecado y lo abandona, hermanos, no llegaremos a la experiencia del temor a Jehová. Seguiremos jugando con el nombre de Dios. Seguiremos llamándonos cristianos, pero lejos de Cristo, porque el pecado mantiene el corazón y la mente separada de Cristo. Y si estamos separados de Él, estamos perdidos. El evangelio no sirvió nada en nuestra vida. Ahora vea lo que sigue diciendo. Escucha, porque esto es de suma importancia. Por eso lo dejé para el final. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. ¿Cuál es la clave para tener vida eterna? Que nos volvamos, que dejemos a un lado esos hábitos, esos deseos, esos pensamientos, esas costumbres y nos volvamos al Señor, nos rindamos a Él. ¿Qué sigue diciendo? Tú, hijo de hombre, o tú, Ismael, di a los hijos de tu pueblo, di allá a los hermanos de Europa, a los que están aquí en Sudamérica, a los que están en Norteamérica, donde quiera que usted me escuche, el Señor manda decir, la justicia del justo no lo librará el día que se revele. Hermano, usted podrá haber llevado 15, 20 años en la iglesia, pero si usted vive en rebeldía, vive en el pecado, vive pasando por alto la palabra de Dios, haciendo lo que usted quiere por encima de la voluntad de Dios, habrá sido tiempo perdido. No porque yo lo diga, lo dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Tu hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revele. La impiedad del impío no le será estorbo el día que se vuelva de su iniquidad. Usted puede ser hoy el más terrible pecador, pero si usted hoy reconoce su pecado, se humilla, lo confiesa y se aparta, el Señor dice que no importa cuánto pecado haya cometido, esa impiedad no le será estorbo para recibir vida y vida eterna en Cristo Jesús. Pero si usted, llamándose cristiano,
deja a un lado los principios, deja a un lado la palabra de Dios para seguir su vida, para hacer lo que usted quiere, para pasar por encima de la voluntad de Dios, nada de lo que usted profese le servirá en el día final, porque por tu pecado tendrás que pagar la consecuencia. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Versículo 13. Cuando yo diga al justo, de cierto vivirás, pero él confiado en su justicia. Es que yo porque predico, yo porque sé, yo porque canto tan bonito, yo porque doy diezmo, yo porque guardo el sábado, yo ya tengo y voy directo para el cielo. Cuidado. Cuidado con querer ganar la salvación con tus obras. Nadie puede ser justificado por las obras. La Biblia dice aquí, el versículo 13 nos muestra: ninguna de sus justicias le será recordada el día que actúe con iniquidad, sino que morirá por la iniquidad que cometa. Si esa persona muere en pecado, si esa persona muere en el pecado, de nada le sirvió lo demás, porque ese pecado lo va a condenar. Porque el único que nos justifica es Cristo. Y cuando usted vive en comunión con Cristo, dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para acabar con las obras del diablo en nuestras vidas. Así que el que tiene al Hijo abandona el pecado. Por eso, el único que nos da salvación y vida eterna, que nos da el poder para vencer el pecado, quien nos perdona del pecado, es Cristo Jesús. Y cuando usted vive en paz, cuando usted vive en armonía con la voluntad de Cristo, cuando usted le entrega su vida a Él, usted empieza una nueva vida en Cristo y lo único que quiere es agradar a Dios. No va a ser difícil obedecer, porque usted cada día quiere vivir para agradar a aquel que entregó su vida por ti y por mí. Pero ahora vea lo que dice el 14. Cuando yo diga al impío, de cierto morirá, y si él se convirtiere de su pecado y actúa conforme al derecho y a la justicia, si el impío restituye la prenda robada y devuelve lo que haya robado y camina en los estatutos de la vida, sin cometer iniquidad, vivirá y no morirá. Así que, hermanos, ahí están los dos lados de la moneda. Aquellos que toman en serio a Dios y aprenden a temer al Señor. Ya vimos que el temor a Jehová es apartarnos del mal, aborrecer el pecado. Y si aquí hay alguien que siente que está mal delante del Señor, si hay alguna circunstancia en nuestra vida que no anda bien, hoy el Señor dice: temedme a mí. Temid a Dios, dice el Señor. Temid a Dios. Necesitamos ser perdonados. Necesitamos ser restaurados del pecado, porque dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alabado sea el Señor. Y por eso, mis amados, la única manera de permanecer en Cristo es permanecer temiendo, o sea, aborreciendo el pecado en mi vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dice Romanos 8:1. Eso significa que si no hay condenación, que si no hay nada que los condene, es porque están viviendo una vida sin pecado. Allá quiere llevar el Señor a cada pecador que se arrepiente, a vivir una vida de victoria en victoria, una vida que realmente nos lleve a temer a Dios. Por eso, queridos, hoy quiero orar por ti en esta hora. Y quiero que el Espíritu Santo en esta oración te convenza del pecado.
Sé que hay cosas en nuestra vida que todavía no hemos querido abandonar. Y si queremos aprender y si queremos experimentar esta primera obra del Espíritu Santo, necesitamos permitirle a Él que nos convenza de eso que está mal en nuestra vida y que Dios aborrece, pero que usted y yo no le hemos querido entregar. Así que si hoy quieres permitir que el Espíritu Santo obre en ti, humillémonos delante del Señor y pidamos perdón. Confesemos ese pecado. Llama a ese pecado por su nombre en la oración y dile: Señor, ayúdame. Yo no soy capaz. Usted nunca va a ser capaz. Pero con la ayuda y el poder de Dios, el Espíritu Santo, Cristo obrando en nuestras vidas, hermanos, Él nos guardará, Él nos sostendrá y Él no nos dejará ser tentados más de lo que no podemos soportar. Oremos. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Gracias por este llamado que nos haces a través del mensaje del primer ángel. No podemos decir que tememos a tu nombre cuando jugamos con el pecado. Cuando no le permitimos al Espíritu Santo que haga una obra completa en nuestra vida, porque todavía somos malgeniados, todavía somos mentirosos, todavía somos orgullosos y nos creemos más que los demás. Señor, perdónanos, porque tú aborreces esas cosas. Tú nos amas y por eso nos reprendes. Por eso muchas veces permites que seamos castigados, para que podamos humillar nuestros corazones y reconocer que separado de ti, nuestra vida está perdida. Y es el pecado que mora en nosotros, es la vida egoísta lo que nos separa de tu presencia. Por eso, Señor, ayúdanos a temer a tu santo nombre, a respetar tu nombre, a vivir de acuerdo a la altura de la luz que hemos recibido y a rendirnos a la obra del Espíritu Santo que cada día nos muestra qué debemos cambiar, qué necesitamos abandonar, para que a partir de hoy, al iniciar este nuevo año, podamos decir: Señor, quiero vivir una experiencia más elevada contigo, quiero llegar a la plena santidad, que no haya nada que me condene, que no haya nada de pecado en mi vida que me acuse, porque vivo cada día para Cristo. Que esa sea la experiencia de todos aquellos que han de oír y que están escuchando este mensaje. Solo así, cada día estaremos listos para morir si es necesario o para ver venir al Señor en las nubes de los cielos. Acompáñanos en el resto de la noche. Allí los que van a descansar, guárdales, dales un descanso reparador. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo suplicamos. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Muchas gracias, mi hermano Ismael. Amén y amén. Por ese maravilloso mensaje que nos ha regalado el día de hoy. Amén. Dios le bendiga, Ismael, Aquí, por ese poderoso mensaje. Gracias. muchas gracias. Y bueno, pues lo esperamos el próximo lunes, hermano Ismael, para continuar el versículo, ¿verdad? Que todavía no se ha terminado el mismo versículo. Impresionante, muy impresionante. La verdad que todos los versículos que dio, pero me llamó la atención uno aquí, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, amonestación contra el adulterio. Impresionante. Estos 2 versículos que usted nos dio nos llevan a otros y a otros, y todos hablan de lo mismo. Impresionante. Muchísimas gracias, hermano, que el Señor le bendiga y que siga aquí con nosotros llevando ese evangelio maravilloso que nos hace pensar y reflexionar. Así Amén, que hermana, gracias. nos esperamos mañana, de nuevo. Mañana estará con nosotros
el pastor Franklin Alain de Medellín. Y de verdad que también será de bendición. Siempre cada uno trae un mensaje especial. Que Dios nos Amén. bendiga y nos guarde, que haga Sí. resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y ponga en cada uno de nosotros muchísima paz. Muchas bendiciones Amén. y un fuerte abrazo. Feliz noche. Hermana Norma y hermano Luis, cuando quieran cantar nos dicen, ¿eh? Bendiciones a todos. Gracias, hermano Ismael. Que Dios les bendiga. ¿Cómo, hermano? Abran su micrófono si quieren decir algo. Bueno, hermanas, bendiciones. Gracias y buenas noches. A ver si mañana, a ver si alabamos mañana. Vale, pues muy bien. Mañana alabanzas al Señor. Sí. Que Dios les sí. bendiga a todos, hermana Haas. Me dio alegría de verla. Feliz año nuevo a todos, hermanos. Feliz año nuevo, feliz año 2023. Que sea de Así muchas es. bendiciones. Que por mejor decir, el Señor nos guíe y que ya que nos ha regalado otro año más, no nos despeguemos de sus manos, ¿eh? Que sigamos adelante. Amén. Siempre con Él. Bendiciones. Amén. Abracitos, hermana Miriam. Ahí. Amén, hermana, tan bella, tengo la luz apagada. Sí, pero de aquí la Sé veo. que no me ve. Sí, sí. Bueno. Ay, hermanita, de verdad, muchas gracias. Mensaje muy lindo de nuestro hermano, muy hermoso. Ese hermano. De verdad, divino Sí. para tenerlo, tener nosotros en cuenta y también enseñar a Sí. nuestros pequeños, enseñarles que, Dios mío, la mentira, el orgullo, la vanidad no va de la mano del Señor, Así sino es. ser bellos y sinceros y Naturales como humildes de somos. corazón, como Ahí Dios es. nos hizo, así, señora. Así es. Muy bien. Hermanitas, casi me retiro porque están, ahorita están acercando a mi tío al funeral y estoy un poco Claro. triste, Sí, que el Señor le ayude. pero Se ha muerto su tío por el cual nosotros oramos aquí. Pero bueno, el Señor le dará falleció hoy. mucha resignación y que Sí, el Señor le para ayude. toda mi ¿oyó? familia que está ya muy triste. Claro que sí. Hermanita, gracias, gracias por su apoyo, por su amor, porque usted es nuestro ángel. Usted Ay, es tan nuestra bella, qué va. guía, hermana. El Que Dios me Señor la es. guíe a usted también y me la bendiga en todo paso que des, hermana. Amén. Gracias por ese gran apoyo que tú nos das, porque nos da un Tranquila, hermana. apoyo maravilloso en nuestro El Señor es corazón. grande, el Señor es el quien las guía Sí, y hermanita. que hace todo. Bueno, mis Que Dios me hermanos, la un bendiga. abracito Hermanos fuerte. lindos para todos, un Los abrazo quiero. y un beso. Bendiciones. Igualmente, Dios me los bendiciones. bendiga a todos. Amén.